Hey, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Soy Chris y hoy le vamos a hacer la review a este objetivo de aquí, el Sigma 28-105 2.8 de la serie ART. Un objetivo fantástico que he tenido muchísimas ganas de probar y que lo he puesto a prueba este fin de semana. Nos hemos ido a una feria medieval y también nos hemos ido a trabajar y les voy a enseñar los resultados que hemos tenido con este objetivo y ya les digo que es una auténtica maravilla. Así que quédate en este canal para ver todos los resultados de este objetivo y si merece comparado con un 24-70 de toda la vida. En esta ocasión tenemos la versión para Sony con montura E, pero también tenemos una versión para Sigma o las monturas Leica que ya todos conocemos, que son bastantes cámaras. Y en la versión de Sony tenemos un peso de 990 gramos con unas dimensiones de 87,8 milímetros por 159,9 milímetros. Vamos, un objetivo que es bastante compacto cuando está en sus 28 milímetros, pero cuando pasamos a los 105 milímetros podemos ver que se extiende el objetivo. Y esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque es un objetivo bastante compacto para transportarlo, pero malo en el sentido de que si lo montamos en un gimbal y hacemos ese zoom tan brusco se nos va a desequilibrar el gimbal por completo, así que tenerlo bastante en cuenta. Los materiales de este objetivo es de aleación de magnesio, pero sinceramente tiene un acabado, una pintura que me da la sensación de que es un producto de baja calidad. Que no lo es porque es de la serie ART y Sigma siempre tiene unas calidades increíbles en estos objetivos. Pero sí es verdad que yo, comparando con otros objetivos de Sigma que tengo y que tienen otros compañeros, al tacto resulta un poco de baja calidad, más que nada por la pintura y, como he dicho antes, el acabado. Es el mismo acabado que tiene el 70-200 de Sigma. Por si alguno de ustedes tiene ese objetivo, que sepa que es el mismo material. Y añadiendo otro dato, esto también es de aleación de magnesio y no es de aluminio como lo suele ser la mayoría de objetivos. Vale, y vamos a ir viendo todas las funcionalidades que nos trae este objetivo. Pero antes sí es verdad que quiero añadir que cuando hacemos los 105 milímetros podemos llegar a pensar que se nos puede meter a alguna piedra o bastante sucio por esta hendidura de aquí. Y la verdad es que yo he estado viendo bastante y no hay posibilidad porque la verdad está bastante pegado al barril del objetivo, entonces no veo espacio para que entre suciedad o alguna piedra o polvo, teniendo en cuenta que este objetivo es a prueba de polvo y salpicaduras. Pero bueno, vamos a continuar con el objetivo. Tenemos el anillo de enfoque, que la verdad es bastante suave y es electrónico. Luego tenemos una línea donde tenemos dos botones totalmente configurables. Evidentemente solo podemos configurarlo una vez y los dos botones van a funcionar para lo mismo, tanto si tenemos la cámara en vertical o en horizontal. Luego aquí tenemos el switch de autoenfoque y manual enfoque, y luego aquí tenemos un pequeño switch para bloquear el zoom. Por ejemplo, si tenemos la cámara así para abajo, que no se nos vaya el barril para abajo. Algo que sí me interesa muchísimo que tiene este objetivo es que no es necesario desbloquear de nuevo el switch, como sí me pasa con este Sony 24-70, que una vez bloqueado hay que volverlo a desbloquear para poder hacer zoom. Aquí no, aquí con que hagamos zoom se nos va a desbloquear automáticamente, entonces esto es muy bueno, porque me ha pasado muchas veces que estoy grabando, tengo el objetivo bloqueado y no puedo hacer zoom en una situación bastante importante. Entonces esto, para tener bastante velocidad, entra muy bien. Entonces que tengan en cuenta que podemos hacer zoom en cualquier momento si tenemos bloqueado este switch. En cuanto al zoom, tiene un poco de resistencia, así que esto es bueno. Y nos marca los 28, 35, 50, 70 y 105 milímetros. Una lástima que no nos marque los 85 milímetros, pero teniendo en cuenta que de los 70 a los 105 milímetros tampoco hay mucho recorrido, entiendo por qué no está marcado los 85 milímetros. Más abajo en el objetivo tenemos este anillo de diafragma que básicamente lo tienen todos los objetivos hoy en día. Tenemos un bloqueo para dejarlo en el modo A para controlarlo desde la cámara, y justo aquí al otro lado tenemos un switch para activar el clic y el declic del objetivo. Esto, como ya todos sabemos, es para que los videógrafos hagamos un cambio de diafragma lo más suave posible, y bueno, este objetivo también lo tiene. Y en cuanto al diseño, es todo lo que tenemos, así que vamos a pasar con lo importante, con los cristales.
Primero que nada tenemos una rosca de 82 milímetros. Vamos, el estándar en básicamente todos los objetivos del mercado. En el cristal principal tenemos un recubrimiento nanoporoso y esto es para eliminar el efecto ghosting y los destellos indeseados a contraluz. Aquí también entra el recubrimiento contra agua y aceite para que no se nos queden las gotas impregnadas en el cristal y así lo podamos limpiar más fácilmente. Claramente en estos objetivos tenemos correcciones de aberraciones cromáticas, así que va a ser bastante complicado encontrarlas. Problemas que he encontrado en este objetivo es que nos deforma bastante la imagen, tanto en 28 como en 105 milímetros, y tenemos unas interesantes viñetas en todo el recorrido. Algo interesante que tengo que decir es que no puse bien el parasol y me empezó a salir en las esquinas en los 28 milímetros. Por suerte me di cuenta rápidamente y pude corregirlo, pero que sepan que les puede llegar a pasar. Dentro del objetivo tenemos 18 elementos en 13 grupos y tenemos 12 hojas para el diafragma, para que nos haga un efecto bokeh bastante circular. Así que esto es muy bueno, ya sabemos que entre más hojas, más circulares. Y claro, por la parte de la apertura tenemos una apertura máxima de 2.8 en todo el recorrido y una apertura mínima de f22. El autoenfoque, como en todos los lentes de Sigma, es muy rápido, pero evidentemente en entornos de baja luz a mayor distancia focal más complejo es enfocar. Por ejemplo, a los 105 milímetros le cuesta un poco enfocar, pero este y todos los objetivos. Entonces abriríamos hasta los 28 milímetros para que pueda encontrar más campo visual y así pueda enfocar a los 105 milímetros. La distancia mínima de enfoque son 40 centímetros en todo el rango del objetivo. Y esto es bueno porque en los 105 milímetros vamos a poder simular un efecto macro con una magnificación de 1 partido sobre 3,1. Por otra parte, la respiración del objetivo es controlada, así que esto es bueno para cuando grabemos vídeo. Y bueno, ya estarán viendo las fotografías que he hecho este fin de semana, y es que estoy bastante contento con este objetivo por la calidad que nos da, pero lamentablemente siento que no es un objetivo para mí, y les voy a decir por qué. Y es que yo lo quería por los 70 milímetros a los 105 milímetros porque yo suelo hacer mucho zoom en unos entornos de discoteca, concierto. Entonces esta distancia focal extra me vendría muy bien. Pero por otra parte pierdo 4 milímetros desde los 24 hasta los 28 y pensé que no se notaría bastante. Pero en los entornos tan reducidos que yo me muevo, esos 4 milímetros se notan mucho. Y la verdad es que me hubiese encantado poder adquirir este objetivo porque me parece un objetivo increíble y muy versátil. Porque tenemos 31 milímetros extra comparado con un 24-70 de toda la vida. Pero bueno, seguro a ti este inconveniente no es un problema. Y ya les digo que el objetivo da una calidad increíble y como bien Sigma nos tiene acostumbrado, contrasta más que otros objetivos y personalmente me gusta bastante. Algo que sí no me gusta para nada es que Sigma, por favor, trae maletines más pequeños y es que es tan grande que entra otro maletín que este es del Sigma 1424. Entonces sí es verdad que ojalá Sigma nos diera maletines más compactos porque esto es inviable llevarlo en la mochila. Así que nada, coméntame qué te ha parecido este objetivo y las fotografías y los vídeos que te he estado enseñando. Recuerda que en este canal tenemos muchas reviews de muchos objetivos de Sigma, de Sony y de otras marcas, accesorios, cámaras y muchas otras cosas que se vendrán en este canal. Ya somos 1400 suscriptores, así que dale al botón de suscribirte y dime a cuántos estamos ya. Y nada familia, espero que les haya gustado, soy Chris, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!